de una familia de poetas, intelectuales, profesores, gente buena que le ha aportado mucho al país en diferentes áreas del saber. Es el mayor de 7 hermanos. Su abuelo, Domingo Moreno Jiménez, fue un destacado escritor del siglo XX. Abogado, académico, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana UNIBE, profesor de otras universidades, tanto en la capital como en Santiago. Autor y coautor de importantes proyectos de leyes, consultor nacional e internacional, defensor de los derechos humanos de la infancia, entre otros. Profesional acabado que puede ejercer cualquier función pública dignamente. Desde su juventud, ha sido un defensor de los derechos humanos, las libertades públicas y los valores democráticos. Candidato a senador en el Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Esta noche nos honra recibirlo en nuestra luna llena. Con nosotros, Guillermo Moreno. Ahí está el doctor Moreno. Bienvenido a Luna Llena, qué placer. El placer es mío. Muchas siempre. gracias, por favor. Doctor, Hace unos ¿cómo se años, siente hace unos con...? años que hice y tú no me entrevistaban, ¿eh? Así mismo es, ¿Eh? por eso nos sentimos tan contentos de tener la oportunidad de conversar con usted. ¿Y cómo se siente después de tantos años, digamos que de activismo desde otra posición y ahora en el ruedo como candidato a senador? Bueno, yo estoy sorprendido porque me siento muy bien, Qué bueno. muy bien. Y en esta ocasión, tener una circunscripción territorial como el Distrito Nacional, la capital, algo más concreto, más, digamos, limitado, nos ha permitido un mayor radio de acción. Porque cuando uno asume una candidatura nacional, Claro, porque que mucho abarca. no, son 32 provincias. Claro, claro. Son 158 municipios. Ahora con esto más pequeño. Son 236 distritos municipales. Claro. Entonces es agotador. Aquello no solo que es agotador, sino también es muy abarcador. Y entre los planes que usted tiene para el Distrito Nacional como senador, entre su propuesta, ¿qué nos puede decir? Hay algo muy puntual que yo quiero impulsar con mucha determinación en el distrito, y es la titulación de los barrios pobres y populosos del distrito, que resulta que en la mayoría de los casos están con una detentación precaria de los solares donde la gente vive. Incluso hay muchos buenos negocios y medianos negocios y pequeños negocios que el propietario del negocio tiene una propiedad precaria. No puede tomar un préstamo porque esa propiedad no le pertenece. Porque eran fincas de determinadas familias que fueron siendo ocupadas, en otros casos fueron decretos del Poder Ejecutivo, y no se hicieron los trámites de licitación y siguen a nombre de las familias originarias, pero ellos son los que la ocupan. Entonces yo pienso impulsar con mucha determinación la titulación de los barrios de la capital. Eso es algo muy puntual para la capital. Claro. Hay otras cosas, por ejemplo, a mí me obsesiona mucho el tema de que demos un salto en materia educativa. Y yo quisiera, desde el Senado, voy a impulsar tanto la universalización de la educación inicial, Ajá. porque el primer gran mecanismo de desigualdad se produce ahí. Por ejemplo, mis hijos fueron recibieron la educación de clase, yo soy una persona como profesional de clase media, pero mis hijos recibieron educación desde el año y medio. Estuvieron estimulados, sobre todo en la etapa donde se forma el cerebro. Entonces, es grave que un porcentaje importante de nuestros niños y niñas, desde la primera infancia, no reciban la educación, en este caso inicial. Entonces vamos a universalizar, tomaremos el distrito como un plan piloto para abarcarlo, el distrito, la capital, pero la idea es que sea nacional. Y lo otro que también en materia educativa me quiero concentrar es en la conversión de los liceos secundarios en liceos politécnicos. Eso es un reclamo de hace mucho tiempo. Esos son dos
dos cuestiones, la puerta de entrada y la puerta de salida. ¿Usted coincide con el presidente entonces en eso? Sí, Claro. esa es una medida que me luce que es crucial, no solamente para desarrollar capacidades, para la innovación, para abrir a nuestros jóvenes también a la opción del empleo, sino también para definir las profesiones técnicas o profesiones. De hecho, hace 30 años, diría yo, por poner unas cifras, recuerdo que un estudio del Banco Mundial definió que la República Dominicana tenía un superávit de profesionales de larga carrera y un déficit de técnicos, que eso era lo que realmente necesitaba y creo que lo sigue necesitando. Claro, sigue siendo así. Es decir, no hay una correspondencia entre, en muchos casos, la cantidad de profesionales y la falta de técnicos, a todos los niveles. Por ejemplo, Infotet ha hecho un trabajo Sin importante, duda alguna, sí, pero sí. ese es un nivel, el de Infotet. Claro. Aquí estamos hablando en convertir los liceos secundarios en liceos politécnicos. Que salgan bachilleres con un oficio. Un modelo que siempre tendremos que tener como referencia es el caso de Loyola. Sin duda. De San Cristóbal. De San Cristóbal. Y otros Loyolas también, los salesianos han hecho una labor. Vamos a aprender de esa experiencia. Pero esa es la idea, que tanto en la puerta de entrada, nuestros niños, nuestros infantes reciban la educación y reciban los estímulos, sobre todo en la época en que se está formando su cerebro, que es una etapa única en la vida. ¿Es ahí o no es? Cierto. Y además a la salida de la educación media, de la educación secundaria, salgan con una herramienta, con un instrumental que le permita dar el paso que consideren en la vida. ¿Cuáles ante los candidatos a la misma posición por otros partidos o alianzas, con cuáles valores agregados cree usted que cuenta precisamente para alcanzar el voto de esa circunscripción? Yo pienso que tal vez lo que me define a mí es que nosotros tenemos una visión de país que está acorde con lo que es la impronta que este gobierno ha traído en sus más de 3 años. Este gobierno ha hecho un esfuerzo muy claro, el gobierno de Luis Abinader, en el impulso de la transparencia, hacer un gobierno honesto y fortalecer la institucionalidad democrática. Eso es un punto de coincidencia nuestro en Alianza País con el gobierno de Luis Abinader. Y pienso que esa visión de país es lo que va a representar nuestra impronta, tanto como candidato como en el ejercicio de la senaduría cuando ganemos esta senaduría en el Distrito Nacional. Sobre todo porque es en la perspectiva de profundizar el cambio. El propio presidente Luis Abinader ha asumido esa misma línea discursiva de que lo que se ha hecho en estos 3 años o casi 4 años es un primer nivel, pero el cambio hay que profundizarlo. Necesitamos mejorar la calidad de la salud y el acceso a la salud. Necesitamos más calidad en la educación. Necesitamos mayor protección de ríos y cordilleras y del medio ambiente. Necesitamos mayores oportunidades para nuestros jóvenes, más protección para la mujer. Entonces, todas esas cosas es la profundización del cambio y eso será el contenido de nuestra propuesta. Muy bien, aquí Guillermo, ante todo, bienvenido. Muchas gracias. Una pregunta, ¿usted en caso de ser electo senador se piensa inscribir en el grupo de Buenaventura Báez, que pasó de ser senador a presidente de la República, o usted se va a conformar tipo Eduardo Estrella, tipo Amable Aristi, que iban como presidente, entonces se conformaron con una senaduría? Me gustaría que me responda porque hay 2 cosas. Usted puede decir, no puedo conformarme como presidente, pero no lo puedo decir porque el hombre va a saber que yo voy para allá. Ay, Gracias. Uy, pero estoy muchacho, ofertando. Pero y sobre todo que él me dio la respuesta. Él dio No, la no, ya respuesta él- también. ya Ya él respondió. te dio las opciones. No, sí. No, yo tiendo en la vida a concentrarme en lo concreto. Ahora lo concreto es la senaduría del Distrito Nacional,
Es una meta por lograr, es una tarea que tengo por delante. No tengo dudas que lo vamos a lograr, pero eso es lo que constituye ahora la prioridad, ese la es el prioridad y mi enfoque. La vida es la que se encarga siempre de definir si se debe continuar o si no se debe continuar luego. En este país, nosotros últimamente hemos visto muchos cambios, ¿no? Y estamos ya casi acostumbrados a ellos. Y hay gente que está, luego de que la Cámara de Diputados aprobaron un proyecto para crear la creación ya formal del DNI, sale el presidente Fernández a decir que ha sido un adefesio cuando su gente votó por la creación del mismo, igualmente hizo lo del PLD y lo del PRM y salieron las votaciones así. ¿Qué opinión le merece estas reacciones? Bueno, vamos. Pues, y la ley en sí que ha provocado, perdón, doctor Moreno, la reacción de grandes grupos con relación a ese artículo número 11. Sí, esa ley he planteado que hay que modificarla y en esa virtud derogar ese artículo. Ese artículo colide con la Constitución y con derechos fundamentales que tienen que ver con la privacidad y con los derechos individuales de las personas. No es posible que en una democracia una agencia ejecutiva del gobierno pueda requerir información de las personas sin que medie una orden judicial. Claro. Porque la garantía que tenemos los ciudadanos de que estamos protegidos frente a cualquier acto de arbitrariedad de cualquier autoridad es precisamente que un juez examine los medios, las bases, los fundamentos en base a los cuales esa agencia o ese Ministerio Público está requiriendo, digamos, pinchar un teléfono, tiene que ser con orden judicial, o está requiriendo información de una persona. Fíjense que tenemos un caso, no hay que irse muy lejos para entender por qué es violatorio. Precisamente, eso fue lo que detonó el caso de la magistrada Miriam Germán cuando estaba en el caso de las autoridades pasadas. Sí, con las cartas mamotretos. Recordemos cómo, en este caso, un procurador inició una investigación de una jueza de la Suprema Corte de Justicia sin orden judicial, sin que ella supiera que le estaban investigando y estaba requiriendo información y en una audiencia del Consejo Nacional de la Magistratura saca debajo de la manga información privada de ella. Entonces, a eso no puede estar expuesto un ciudadano. En ese sentido, ese artículo 11 no puede sobrevivir. Hay que derogarlo, hay que modificarlo, hay que modificar la ley. Tenemos todavía oportunidad para modificarlo, ¿no? Bueno, No de hecho, siempre, el presidente no llamó siempre. Lo que pasa es que la ley se promulgó. Claro. Entonces ya está promulgada. La modificación solo puede ser mediante otra ley, sea derogando pura y simplemente o modificándolo en uno u otro sentido. Ahora, eso no se refiere a algo que estaba en la primera parte de tu pregunta. Sí. Eso nos refiere a que tenemos que mejorar la calidad del proceso de elaboración de la ley. Es decir, por eso nosotros una de las cosas que hemos planteado es que somos un senador en serio y porque vamos a legislar en serio. Porque vamos a representar en serio y porque vamos a fiscalizar en serio. Porque la labor de un legislador es tal vez lo más parecido a una labor sagrada en una sociedad. Lo es. No todos los que están deberían ser, pero son elegidos. Buenas noches. Son aquí. Buenas noches. Señor Guillermo Moreno. Uy, qué Usted formal. fue fiscal del distrito, un momento sabroso Ay, papá. en la República Dominicana, e hizo un trabajo que marcó una valla bastante alta. En caso de ser elegido senador, ¿qué vamos a hacer con el chantaje de los dos grupos que están peleando por el Código Procesal Penal? Ay.
Hay un grupo que chantajea de un lado, otro grupo chantajea del otro No, lado. es el Código Penal. Del Código Penal, Del perdón, del Código Código, Penal, sí. perdón. Código Esos Penal, grupos que sí. están chantajeando, jalando cada quien por su lado y tenemos un código, bueno, que tiene que mejorarse. Sí. ¿Qué vamos a hacer con esos dos grupitos? Para aprobar algo que sirva. Mire, lo que... Me voy a sentar. Sí, sí, puede hacerlo. Después de una pregunta tan profunda, Sí, creo señor. que debe sentarse. Mire, es impostergable a poder aprobar ya el Código Penal, porque el favor que le estamos haciendo por la ausencia de ese Código Penal a la delincuencia, Sí. ese favor de gratis que le estamos haciendo a determinados niveles de delincuencia que se comete con delitos que no están tipificados en el código que tenemos, y tampoco están, el Ministerio Público no tiene los medios, como se dice ahora, como dicen muchos los intelectuales, las garras para poder perseguirlo. Entonces, eso es un vacío que hay en nuestra sociedad. Tenemos que resolver esta contradicción. La actitud nuestra es que tenemos que, en esa actitud es que voy al Senado a ver cómo logramos un consenso. Un consenso sobre los puntos que son de controversia dentro de ese Código Penal. Y si finalmente tenemos que aprobar una parte del Código Penal, o lo preferible es que el Código Penal sea integral. Íntegro, eso es lo ideal. Pero lo que no podemos es seguir sin un Código Penal. Eso es, tenemos que plantearnos eso como una especie de meta país. Que así sea. Nos quedan unos segundos y nos encantará que usted lo quiera aprovechar para, mirando a la cámara, le hable a su electorado, a los que pertenecen, Claro, sí. bueno, que de hecho tú y yo somos de la circunscripción número 1. Somos de aquí, de la 1. A los votantes que corresponden a su circunscripción. Que son las tres. La Sí, primera, claro. la Pero que segunda esto y le la sirva tercera. esto que usted va a decir, que le sirva de ejemplo también a la cantidad de candidatos a senadores que también son dueños de banca de apuestas y de otros negocios Y diputados. que no tienen que ver nada con las leyes del país. ¿Eh? Adelante, doctor. Bueno, nosotros vamos al Senado, como decía anteriormente, a legislar en serio y a fiscalizar en serio. Fiscalizar en serio significa nosotros poder hacer esfuerzos para que efectivamente haya una real división de poderes y haya equilibrio en los poderes públicos. Y representar en serio es también convertirnos en la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la capital, en lo que son sus reclamos diarios y sus aspiraciones como ciudadanos y como sector social. Vamos al Senado de la República a profundizar el cambio y vamos al Senado con una visión de país en la cual siempre hemos considerado que la democracia, que es un valor que debemos preservar, si no tiene justicia social, si no somos capaces de acompañarla de una sociedad donde haya cada vez más igualdad y más equidad, entonces las instituciones se convierten en un cascarón vacío. Vamos pues al Senado a profundizar el cambio. Éxito, doctor. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros su visión, sus planes. Guillermo Moreno, abogado, académico, activo, político y ahora candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno. Y Alianza País. Y Alianza Hay Alianza País, claro, claro que sí. ¿Con qué nos vamos, don Gerald? Momento de aprender. Aprender, es bueno aprender. Aprender. Y desaprender. Desaprender es mejor. Una palabra nueva que me enseñó José La Luz. Es buena esa, es aprender. Entonces, es momento de aprender. Ahí hay que saber con Mabel. Pero ahí. Ahí hay que Una saber. comida Vamos a ver. dominicana. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene? Este árbol produce 2 cosechas al año. Hola, soy Mabel López y hoy te traigo una cápsula educativa. Primeramente, quiero agradecer a todos por... Primeramente, qué palabra tan fea. Nos dijeron tanto que estaba mal que incluso la corregimos. Pero ¿en algún momento te has preguntado por qué está mal primeramente?
Y aún más importante, si realmente está mal. Una de las razones que dan es que no existe segundamente y tampoco terceramente, pero lamento informarte que sí, están registrados segundamente y terceramente. Pero antes de esto, primeramente, estuvo bien. Ahora te explico por qué. Bueno, porque cumple con la regla de oposición léxico-semántica. Dígase que para que exista el últimamente, que muy seguro tú utilizas, debemos tener primeramente. Así que primeramente siempre ha estado bien. Deja de corregirla ya. En la cultura popular dominicana, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene? Este árbol produce 2 cosechas al año. Usted ve que aquí nos divertimos, aprendemos, nos actualizamos con gente interesante, porque esto es Luna Llena, su compañía de siempre. Nos vamos a despegar, pero alunizamos en breve.